Bien, doctor José Cruz de la Cruz, muy buenas noches. En este momento voy a explicar sobre el tema de regresión logística. Para ello se ha tocado o se ha tomado en cuenta el modelo o el código que nos ha facilitado en Colab y se ha analizado detalladamente. Bien, para ello voy a comenzar a explicar sobre el tema que es regresión logística. La regresión logística es un algoritmo supervisado y se utiliza para la clasificación. Algunas propiedades de la regresión logística se puede mencionar que la variable dependiente en la regresión logística sigue la distribución de Bernoulli. La estimación se realiza mediante máxima verosimilitud. Aquí se puede observar dos gráficas, ¿no? Regresión lineal y regresión logística. Se puede ver que en regresión lineal no se puede realizar, ¿no?, esta gráfica porque le da una salida continua. Mientras en regresión logística se le da una salida discreta, ¿no? Algunos ejemplos se pueden mencionar y ya se trabajó también esto. Serían, por ejemplo, precio de la vivienda, que normalmente va a ser continuo y se va a formarse de esta manera, ¿no? O también puede ser precio de las acciones, entre otros. Mientras, si podemos dar algunos ejemplos de la salida discreta, serían predecir si un paciente tiene cáncer o no tiene cáncer, ¿no? Si un paciente tiene COVID o no tiene COVID, si un paciente, un cliente va a abandonar o no va a abandonar, un cliente va a comprar o no va a comprar de acuerdo a sus variables, ¿no? Y también podemos ver que la regresión logística está dentro de los modelos de clasificación lineal, ¿no? Dentro de la clasificación lineal. Entonces, la clasificación tiene un amplio gama de aplicaciones que va desde un diagnóstico médico hasta marketing, como ya había comentado, ¿no? Y dentro de regresión logística podemos hablar tipos de regresión logística y son tres tipos, que es regresión logística binaria, ¿no?, que es 0 y 1, son dos valores. Regresión logística multinomial, ¿no?, que podemos ver objetos que tienen tres o más categorías. Otro que podemos ver es regresión logística ordinal, ¿no?, también que tiene valores o categorías mayores a 2, pero es de forma ordinal, ¿no?, de 1, 2, 3, 4, 5 más o menos. Bien, para este ejemplo vamos a tomar en cuenta sobre si un cliente compra un producto, ¿no?, en línea, si compra o no compra, de acuerdo a sus características que podemos tomar aquí, ¿no? Gastos comunes, pago coche, gastos otros, ahorro, vivienda, estado civil, hijos, trabajo, ¿no? Hasta aquí. ¿Correcto? Hasta ahí eh, podemos... uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un momento, un momento, un momento. Hasta aquí podemos ver que estos son sus variables independientes, ¿no? Y la variable dependiente serían si compra o no compra, ¿no?, lo cual va a ser clasificado por el cliente con 0 y 1, si no compró o si compró respectivamente. Entonces la salida discreta va a ser sí o no, pero esto representado en ceros y unos. Bien, entonces
Ahora, fíjense, esta gráfica se hace ya con función sigmoidal, ¿no? ¿Correcto? Esto se hacía con función lineal, pero ya la parte más inferior voy a tratar de explicar. Bien, lo primero que se hace, como siempre, importamos la librería, tanto para cálculos numéricos, análisis de datos, ¿no? Para regresión logística, para generar gráficos, ¿no? Para división de data y para hacer algunas métricas. Luego hacemos la conexión, ¿no? La conexión con nuestro drive. Luego cargamos, ya estando conectado, cargamos la dataset y la dataset está en esta dirección, compra, alquilar, ¿no? O sea, compra o no compra. Y luego verifico si esos datos tienen algún dato nulo, por lo tanto utilizo eh, dataframe.info, ¿no? Y veo que ninguno de estas variables independientes no tiene datos nulos. Para revisar un poquito más específico, utilizo isna, ¿no? isna.sum y verifico que ninguno de estos valores independientes, tanto dependiente, que es comprar, tienen un valor cero, indica que no hay valor nulo. Siempre es bueno visualizar la data y conocer, y por lo tanto en esta parte se está visualizando la data, ¿no? La data cruda, que no se ha modificado nada todavía. Y hacemos también la descripción estadística de la data. Luego, a través de una gráfica, esa gráfica va a ser representado de forma a través de la gráfica histograma y podemos ver del variable dependiente, ¿no? Que es comprar de este variable, cuántos son los que no compran y compran, ¿no? Entonces aquí podemos ver el total de compras y no, y podemos ver aquí 0 y 1, ¿no? El porcentaje. Luego también podemos visualizar los datos, ¿no? La distribución de datos, representación de distribución de datos por cada variable X, ya sea por ingresos, ¿no? Podemos ver por aquí los montos, la cantidad, gastos comunes, también podemos ver pago coche, gastos otros, ahorros, vivienda, ¿no? Estado civil, la cantidad de hijos, ¿no? Fíjense aquí, al parecer no hay muchos hijos, ¿no? Son más solteros, al parecer trabajan, ¿no? Entonces fíjense, a través de este método que es Drupes y el HITS podemos observar, ¿no? Esta representación de la distribución de datos. Bien, luego, después de observar eso, podemos ver la dispersión de datos a través de este que es dispersión de Seambor, ¿no? Esto se le llama dispersión de Seambor y para eso utilizamos pair plots, ¿no? Y dentro de eso mencionamos las variables independientes, no las variables independientes y las variables dependientes y podemos observar aquí abajo. Entonces, ¿esto para qué? Esto lo estamos utilizando para obtener la relación entre todos, ¿no? O sea, en realidad este pair float lo que hace es obtener la relación entre todas y cada una de las variables presentes en DataFrame, ¿no? Entonces, si podemos ver, funciona como un gráfico de dispersión, pero solo traza dos variables, ¿no? Entonces, podemos observar la gráfica. Bien, ya analizando, revisando nuestro dato de nuestro base de datos, ¿no? De los data frame, vamos a definir las variables para realizar la regresión, ¿no? Aquí vamos a dividir las columnas dadas en dos tipos de variables, dependientes y variables independientes.
Y aquí tenemos, ¿no? Variable independiente, nuestro x es igual al data frame, ¿no? Y las variables independientes hasta aquí. Luego variable dependiente, que es comprar, y luego vemos la cantidad. Fíjense, le hemos separado. Le hemos dividido las columnas dadas en dos tipos de variables. Ojo, fíjense, le hemos dividido en dos variables. Variable independiente, variable dependiente. Luego podemos visualizar la parte de la variable x y la parte de variable y. Ya teniendo esa división, realizamos la validación de nuestro modelo. Para esto utilizamos, ¿no?, 50-50 para entrenar y para prueba, ¿no? En total contiene 200 registros. Esto se puede hacer con más, pero para este ejemplo lo estoy utilizando con 200. Porcentaje de división utilizada, como mencioné, para entrenar, mejor dicho, para prueba utilizamos 50%, entonces 0.5. Y el generador de números aleatorios utilizamos 47. Luego ya tenemos asignado estos datos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es dividir el conjunto de datos, ¿no?, el conjunto de datos que tenemos en conjunto de entrenamientos y conjunto de pruebas, que eso nos hace una buena estrategia, ¿no? Entonces, dividimos los datos utilizando esta función que es try test splits, ¿no? Lo cual pasa varias características dentro. Y dentro de ello ya tenemos nuestro random. Y luego de dividir el conjunto de datos en conjunto de entrenamiento y de prueba, vamos a aplicar los parámetros de optimización, ¿correcto? Entonces, para eso utilizamos la clase Loit Regression, ¿no?, de la librería, esto es de la librería Scaling, y lo entrenamos, ¿no? Los datos del conjunto de entrenamiento extraen de prueba. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? ¿Correcto? Y luego, como les había comentado ya, entrenar el modelo, ¿no? Entrenamos el modelo con el fit de variables, ¿no? ¿Correcto? Entonces, entrenamos el modelo utilizando la instrucción fit y los datos tanto X como Y de entrenamiento. Ahí está. Ya estamos entrenando. Luego podemos imprimir la constante o el intercepto y luego también la coeficiente, pero ya esto para la función sigmoidal, ¿no? Ya teniendo esos datos, ¿qué es lo que nos queda? Una vez ya entrenado, ¿no? Una vez que nosotros hemos entrenado el modelo, podemos realizar la predicción de los datos contenidos en el conjunto de la prueba de X TETS, ¿correcto? Entonces ahí está, datos predecidos, ¿no? Fíjense, una vez entrenado el modelo podemos realizar la predicción. Ahí está, estos son nuestros datos de predicción, ¿correcto? De acuerdo a los contenidos de las pruebas del TX, TTETS, ¿no? ¿Correcto? Ahora, los datos actuales serían estos, ¿no?, que no son entrenados. Bien, ahora quiero comprobar, ¿no?, cuán bueno fue nuestro modelo utilizado, ¿no?, y que nos devuelve la precisión mediante, ya, mira, en este caso para ver cuán bueno fue nuestro modelo, utilizamos RegScore y con esto nos devuelve la precisión media de las predicciones. En nuestro caso nos muestra, ¿no?,
este código 79%, ¿no? Esto nos indica que, que es muy bueno, no tan muy bueno, pero es más mayor al 0.5, quiere decir mayor al 50%, y eso nos indica que que el modelo es bueno, ¿no? El modelo que estamos realizando es bueno. Luego aquí podemos ver la matriz de confusión, ¿no? Donde podemos analizar eh, sobre este matriz de confusión, donde podemos ver que aquí es verdadero positivo y verdadero negativo, lo cual estos son las predicciones correctas, ¿no? Este es verdecito de color verde, son las predicciones correctas, y de color rojo son las predicciones que fallaron, ¿no? Entonces, para ello también vamos a utilizar algunas métricas, ¿no? Vamos a aplicar algunas métricas, como por ejemplo precisión, accuracy y recal, ¿correcto? Entonces, para eso podemos ver por aquí, ¿no? Ahí está, evaluamos el modelo usando métricas de evaluación del modelo como exactitud, que tiene que ver con accuracy, precisión, ¿no? Precisión, que tiene que ver con este cálculo de precisión del modelo, y recuperación tiene que ver con un cálculo de recal del modelo, ¿no? Entonces aquí podemos ver, a ver, ejecutamos y luego nos imprimimos los resultados, ¿correcto? Y los resultados podemos observar en esta parte, ¿no? Entonces calculamos la precisión también aquí, la precisión de accuracy nos dice 0.79, precisión 0.61, y veamos ahora la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad, y vemos que la sensibilidad nos da 0.72, ¿sí? Luego calculamos la matriz de confusión, ¿no? La matriz de confusión con esta función que es función matrix, ya teniendo nuestro dato que es ytest y luego ypres, ¿no? Luego vamos a hacer la impresión de esa matriz de confusión y vamos a imprimir, y ya tenemos aquí los datos, ¿no? Y dibujamos para poder analizar mucho mejor esto, ¿no? Entonces, como se había indicado, ¿qué pasó? Aquí esto vamos a interpretar, ¿no? Esta matriz de confusión, y para ello vamos a ver que estos serían, en este caso, serían el verdadero negativo, ¿no? El verdadero negativo, ¿correcto? Y estos serían el verdadero positivo, porque es 1, 1, ¿no? Y estos serían el negativo, falso negativo. Y estos serían el falso positivo, el falso, digamos, vamos a poner un signo más, falso positivo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que nos indica la teoría, estos serían las predicciones correctas, ¿no? Y estos serían las predicciones incorrectas, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice? A ver, vamos a tratar de analizar un poquito, ¿ya? La matriz nos indica que cuenta con 59 datos verdaderos negativos. Aquí está, ¿correcto? Es decir, datos que en lo real eran cero, ¿no? Y el modelo lo predijo correctamente. O sea, correctamente les predijo esto. Por su parte, hay 21 datos verdaderos positivos. Esto quiere decir que los datos reales, que eran uno, y el modelo predijo como tal.
¿no? 1, 1. Perfecto. Y podemos observar, ¿no? La matriz de confusión nos indica que solamente fueron 21 datos, o sea, 13 más 8, 21 datos, los que el modelo no predijo correctamente. Fíjense, ¿eh? Esa es la cantidad, o sea, 21 datos que no predijo correctamente el modelo. Pero con el resto de los datos sí lo hizo correctamente, ¿no? Y recordar también que esta evaluación estamos realizando con 50%. Entonces, eso serían la parte de análisis de esta matriz de confusión. Luego, calculamos el valor de la curva ROC, ¿no? Entonces, esto es una gráfica, y luego vamos a realizar la gráfica, ¿no? La gráfica de la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de falsos positivos, ¿no? ¿Qué más me dice? Cuanto más haya espacio debajo de la curva, es mucho mejor. Entonces, para eso utilizamos, ¿no? Calculamos el valor del área de la curva ROC y utilizamos esta función predicts_proba, ¿ya? Y utilizamos también el ROC out score, ¿no? Y luego vamos a imprimir el valor de ese área bajo la curva. ¿Cuánto es? 0.82. Entonces, me dice, este es muy bueno, ¿no? Porque me dice, cuanto mayor sea el área bajo la curva, mejor será el poder de predicción del modelo. O sea, cuanto más espacio haya aquí, va a ser mejor, ¿no? Va a ser mejor la predicción. ¿Correcto? Y en la parte final utilizo la clasificación de reports. Para ello, lo que me importa es F1 score para determinar con accuracy cuál es ¿no? el porcentaje del modelo. En este caso, eso ya lo hemos utilizado aquí arriba, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Cuán bueno fue nuestro modelo? 0.79. Entonces aquí podemos ver que nuestro modelo también nos mostró aquí cuán bueno fue el 79%. Entonces de esta gráfica, de este resumen, lo más importante, F1 es score 0.79. Entonces, como ventaja de este modelo, yo puedo mencionar, por su naturaleza es bastante simple y eficiente. No requiere alta potencia computacional, como se ha observado, ¿no? Es bastante fácil de implementar, es fácil de interpretar y al parecer este modelo es bastante utilizado por los analistas de datos y los científicos de datos, ¿no? Bien, esto sería en cuanto a regresión logística. Muchas gracias.